la idea de qué es lo que está contando y sí, finalmente ese momento en el que hay un encuentro, una conexión entre ellos dos y pasa y ocurre algo. Em, Creo que de pronto ahí es donde, pues es uno de los temas importantes que yo veo en Carver y me preguntaba cuando hay un libro que a mí me recuerda esto, esto, y es, no sé si han visto eso de Así hablaba Zaratustra de De Nietzsche, ¿no? Nietzsche, Pues sí. pareciera como pues es una cosa muy lejana, pero hay un momento en el que él comenta y dice, bueno, pues dice, y es algo muy polémico, como que Dios ha muerto. Sí, Dios ha muerto. Entonces yo me preguntaba, pucha, listo, ¿qué pasa en una sociedad o en un mundo donde Dios ha muerto? Y me parece bien interesante en varios cuentos que es listo, Dios ha muerto, pero además estoy con una hipoteca. Dios ha muerto y me acabo de divorciar. Dios ha muerto y no importa, pues si recibo una visita. Sí, y eso es esa parte como sorprendente que a veces esta respuesta, otras respuestas es como algo que mencionaba Juliana, la generación beat o algo así, como que las respuestas de pronto la droga o como otras búsquedas, pero me parecía chévere ese contexto y esas preguntas que él se hace en estos cuentos, bueno, o sea, pasan muchas cosas, pero son en unos instantes donde de pronto logra aparecer algo. Pero igual hay un mare magnum de cosas que no son insignificantes. Sí. Como el mundo es insignificante, la vida es insignificante, pero hay unos instantes en los que de pronto pasa algo, lo que no significa nada, porque después van a pasar otro montón de cosas y es como que qué somos, qué animal, qué tipo de animal somos. Este mundo en el que vive el de los televisores, del sofá, de los préstamos, del matrimonio, de todas esas cosas que aparecen que son tan cercanas a nosotros. También algo que me parece bonito entre los múltiples temas que se tocan de brochazo en este cuento es el tema de la discapacidad y quiero hacer un poquito de énfasis en esto porque muchas veces todos nos solemos ser apáticos, un tanto también distantes y discriminatorios con los otros que son diferentes y cuando tienen capacidades diferentes o cuando tienen alguno de sus sentidos que no está en su pleno potencial. Y cuando nos permitimos incursionar en su mundo, nos damos cuenta que por dentro son personas completamente valiosas y que somos nosotros quienes nos estamos perdiendo el milagro de conocer quién es ese otro que está detrás y si nosotros nos permitimos unas maneras de comunicarnos con ellos a través de su lenguaje, sea cual fuere, estamos descubriendo un gran ser humano. Cindy, a propósito, Cindy hace el lenguaje de señas, ¿no? Estás aprendiendo eso. Y creo que ahí hay una cosa bien importante porque esa imagen del ciego y de cómo interactuar con un ciego en este caso, pues es difícil, ¿no? Como que a mí me generaba muchas preguntas cuando entonces aparece la escena de cuando la mujer lo recibe y llegan a su casa y ella lo guía y le va orientando, le dice ahora sí siéntate, camina a la izquierda, camina a la derecha, pues es algo que yo no esperaba encontrar en el cuento, ¿no? Como que yo lo que esperaba era qué es lo que va a pasar en esa relación y qué, pues cuál es la historia, no esos detalles así tan entre comillas, mínimos, pero que no son mínimos, sino que realmente revelan todo un mundo y lo contextualizan también a uno en ese ser y en ese personaje que está apareciendo ahí. Entonces, chévere, chévere ese dato. Carol Anchera. A mí eso que dice Cindy me gusta y siento que aplica no solo a las personas con discapacidad, porque digamos que es con quienes tenemos una diferencia evidente. O sea, hay ciegos, hay sordos, hay personas con movilidad reducida o, bueno, limitada, pero en realidad hacemos exclusión todo el tiempo con otros, o sea, o por edad, o por figura, o por color, o por zona de la ciudad, o lo que sea. Y digamos que para mí la sorpresa en este cuento y ¿cómo se llama el otro? El del... Parece una tontería Parece una y ya tontería. me dirán si en otros lo notan, y es como romper esa barrera de la que tú hablas, es digamos un gesto que parece sencillo, que puede hacerse de una manera sencilla y que te abre un mundo frente a otra persona que es otra persona, diferente a ti, distinta.
Y eso. Caro Contreras. Retomando esto que estaba diciendo Carolina y a propósito de lo que decía Cindy, sí, es que estoy de acuerdo plenamente con Caro y es que los temas de empatía nos cuestan mucho a todos, no solo con las personas, digamos, diferentes, entre comillas, a nosotros, digamos, o pares o lo que sea, sino el mismo. O sea, es que el punto es que esa distancia que tenemos y esa falta de empatía que tenemos todos en general como humanos se nota también en ese mismo cuento, no solo con el ciego, sino en su vida de pareja. O sea, es increíble lo que comentaba un poco Carol de la distancia, cómo los acercó a tener una relación muy, muy cercana, muy afectuosa, muy amorosa, y con su esposo que lo tiene ahí al lado, no logró la conexión, o no lograron los dos la conexión que uno es, pues que uno, sí, como que entre comillas espera que pueda tener con su pareja. Es que esas relaciones ahí son evidentes en Carver en ese cuento precisamente, o sea, como que lo lleva al lado explícito de una persona con discapacidad, pero además está ese lado que aparentemente está escondido, pero que está ahí, que es con su pareja. Bueno, pero eso también puede ser un prejuicio, esas relaciones, ¿no? O sea, ¿es necesario que la relación con una pareja sea igual o sea esa relación ideal o simplemente hay otras personas con las que las relaciones pueden ser diferentes? Digamos, solo como para ponerlo ahí. Es decir, ¿era necesario que ella tuviera una relación con su marido como la que tiene con este ciego o a ese nivel de intimidad? ¿O simplemente este es un personaje que aparece en su vida para determinar ciertas cosas y que lo menciono porque ese tipo de personajes aparecen en otros cuentos y son determinantes para solucionar o para resolver algunas de esas cosas que se plantean en la vida? Hay uno, y aquí entonces me atrevo a hablar de otro cuento, y es el de... Ay, ahora sí me fue el nombre. El de Fiebre, claro. Es Fiebre. Y ahí aparece un personaje que es una mujer que en algún momento digamos, la referencia que tenía en la cabeza de ella era como Mary Poppins, ¿no? La mujer que llega a resolver los problemas de un hombre que se separó y que está a cargo de los niños y ella le resuelve todos los problemas porque logra, digamos, manejar el hogar de la manera que necesitaba, pero hasta que este tipo es capaz de hablar con esta mujer, no resuelva sus problemas, ¿no? Y es eso, como que hay unos personajes que aparecen en los cuentos y que aparecen en la vida, que pueden ser en unos instantes muy cortos, en unos lapsos reducidos, pero que aparecen cuando deben aparecer y las relaciones son totalmente distintas. Sí, claro, digamos que mi punto ahí no eran las relaciones de pareja como las relaciones de pareja digamos, en lo que uno tiene en la cabeza, como los prototipos de la pareja feliz, sino un poco de esa empatía como natural, o sea, como de esa posibilidad de verdad, de pues que el que está a mi lado, que va en el bus, pues puede tener un problema gigante, igual o peor al mío, o sea, como esa capacidad que nos hace falta de ponernos en los zapatos del otro, independientemente de que seamos o muy cercanos o muy lejanos, que es un poco lo que yo siento que pasa ahí, por ejemplo, en Fiebre, que para mí es el mejor cuento de este libro, para mí es o sea, me encantó, está súper bien contado, me gustó todo. Y es como un personaje aparece en la vida de uno y le hace ver un montón de cosas y yo creo que se trata de eso, como de esa empatía y esa capacidad para encontrar qué es lo que tiene, ni siquiera con la intención de hacerlo, sino que el otro encuentre un camino, una respuesta o lo que sea. Bien. Carol iba a comentar algo. Yo en realidad me fui a otro libro, más que a otro cuento de este libro. Y me fui a ese libro por una referencia musical. Cerati hace un disco con base en Carver y leí, pues me encantó, o digamos, me generó un conflicto uno de esos cuentos, que es El elefante. Es un cuento de Tres rosas amarillas. O sea, Tres rosas amarillas es otro libro de Carver, para que pongamos sí, el contexto. Sí, exacto. Pero ven, cuéntanos cuál es el disco de Cerati. El libro se llama, creo que así, Tres rosas amarillas o Amor amarillo. El disco de Cerati es Amor disco de amarillo. Cerati. Sí, Amor Sí, amarillo. Amor amarillo. Amor amarillo. Sí. Y ese es un homenaje a Carver. Okay. Entonces, bueno, dentro de Tres rosas amarillas está el cuento El elefante. Y ahorita Carolina me hace pensar es decir, como que yo ahorita en esta conversación estoy empezando a pensar
que muchas de las cosas que está haciendo Carver es abrir paradojas, ¿sí? Entonces, hablamos de un ciego que hace ver a otro. Y en el elefante hay una persona que ve, pero que es absolutamente ciega con las relaciones que están alrededor. Entonces, es un personaje que tiene un poco su vida resuelta económicamente, pero todo el mundo un poco está devastándolo. Él se endeuda para prestarle a otros que nunca le pagan y eso es lo que lo rodea al final. Y al final, pues un poco de este cuento, bueno, yo me quedé con una interpretación de no sé si pasa algo terrible o no, pero eso es Carver también, como que uno no sabe qué es lo que pasa en los finales. Lo que sí, digamos, era claro para mí es que a todos nos está sucediendo un poco lo mismo, pero seguimos en eso, seguimos viviendo y por eso me parece interesante la mención que haces de la persona que está en el bus y la poca empatía que tenemos. Al final es otro que es igual que nosotros, que tiene problemas que seguramente son muy cercanos, pues porque eso es lo que nos hace humanos también. Pero marcamos tantas distancias y tenemos tantos problemas en compartir eso que es íntimo, que pues no sé, se crean abismos también. Eso me parece muy interesante, como pensar que Carver todo el tiempo abre paradojas. Miren este inicio de otro cuento que se llama El tren. La mujer se llamaba señorita Dent y aquella tarde había encañonado a un hombre con una pistola. Lo había obligado a arrodillarse en el polvo suplicando que le perdonara la vida. Mientras los ojos del hombre se llenaban de lágrimas y sus dedos recogían hojas, ella le apuntaba con el revólver y le cantaba 4 verdades. Trataba de hacerle comprender que no podía seguir pisoteando los sentimientos de la gente. Ese es el inicio del tren y haciendo un poco referencia a lo que hablamos hace un rato, es una situación que en este momento a mí particularmente me engancha, digamos, con ese sentido de el lead periodístico, ¿no? De cómo enganchamos al lector, pero que al final se convierte en una cosa que no tiene ninguna relevancia para el resto del mundo. Estos personajes que están viviendo esta situación, esta mujer se va a tomar el tren y cuando se toma el tren, cuando está esperando la llegada del tren, hay otros 2 personajes discutiendo y entonces ellos están, digamos, vienen de un mundo y de unas situaciones que no conocemos y que nunca llegamos a conocer en el cuento, pero cuando se suben al tren, todos son iguales y no importó nada de lo que pasó antes. Y es eso, ¿no? O sea, la imagen del tren es esta misma imagen del bus que tenemos a alguien sentado al lado y no sabemos cuál es el mundo que viene detrás de él. Y estas situaciones que pueden ser súper relevantes, súper impactantes, es decir, tenía una persona y lo iba a matar y decidió no hacerlo, pues de un momento a otro se esfumó y la vida sigue pasando y el mundo sigue estando ahí y para el otro eso puede parecer pues intrascendente. Eso creo que es algo que es constante en estos cuentos de Carver y que yo no sé, y esa es una pregunta que le hago aquí a los literatos, yo no sé si eso es el realismo crudo o qué es lo que define el realismo crudo, pero me parece muy interesante poder ver que estamos enfrentados a una cosa que yo llamaría más naturalismo, de la crueldad, de la naturalidad de la vida, no porque sea natural matar, pero sí porque es natural morir, pero porque es natural enfrentarse a ese tipo de situaciones que van pasando. Sí, realmente sí es muy eso. A mí me da la sensación que este cuento del tren hace un guiño a Extraños en un tren, que es una película de Hitchcock de 1951, Sí. que es un thriller. Sí, es como, y casi que sacó los personajes del inicio de ahí. Pero es un libro de Patricia Highsmith, sí, exacto. Es un libro de Patricia Highsmith, pero se hace una película en 1951 de Hitchcock que posiblemente fue un referente para Carver, que pues es una película realmente conocida. Y él hace como su versión, pasa algo parecido en un cuento sobre la muerte de Chekhov, en la que él no trata directamente, no sobre la muerte de Chekhov, sino sobre el que le lleva las flores como tiene que llevar un encargo. Como Sí. a Chekhov enfermo, aquí ya no importa, lo coge como al final, en un momento en la escena con ella con la pistola, pero cuentas lo otro, cuentas como el mundo. Eso es interesante y sí tiene que ver un poco con ¿Con la el idea realismo? o la estética o las características del realismo sucio o lo que se convertiría en realismo sucio, porque tenemos que decirlo, Carver
no se tenía ni idea de realismo sucio. Claro, nace Sí, a partir como de el- esto, claro. Sí, un poco, pero está ahí. Bien, Carolina.